De este módulo de resonancia magnética pediátrica que está a cargo del doctor Ignacio Barber y es sobre enteroresonancia. Muchísimas gracias otra vez. Bueno, bienvenidos. Acabamos hoy, esta tarde. Yo de los tres temas que me tocó preparar, la verdad es que este es el que menos pasión me levanta, pero es un tema tremendamente interesante y del que, como habla Lisbeth de Ns, hay una N importantísima de pacientes, hay una prevalencia, parece realmente importante, hay un aumento de la incidencia de esta enfermedad, sobre todo, como veréis, voy a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, porque es el 99% de los estudios de RM enterografía. Ahora mismo en nuestro centro, y pensando en esta conferencia, revisaba otras aplicaciones de la RM enterografía y no tenemos ninguna otra. En edad pediátrica no lo estamos utilizando excepto para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Los objetivos están descritos en la mesa, en el material que tenéis. Para introducir el tema un poquito, pues lo que os comentaba, ¿no? La especificidad, la prevalencia de la enfermedad de Crohn, concretamente, parece que aumentando ligeramente. Y el diagnóstico es difícil. El diagnóstico global de la enfermedad inflamatoria intestinal está basado sobre todo en una combinación de datos de laboratorio y datos sobre todo de endoscopia y finalmente estudio histológico. Es cierto que el diagnóstico por imagen siempre ha estado presente en la sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo estaba cuando yo era residente y todavía veía algún estudio con tránsito intestinal completo en el que pedían que alcanzáramos la válvula iliocecal y hiciéramos compresión manual para ver estas zonas de afectación concéntrica de la mucosa con un paso filiforme del contraste. El doctor Lucaya y los radiólogos que me enseñaron a mí me enseñaban a intentar identificar pequeñas aftas, pequeñas ulceraciones en la mucosa, alteraciones en el patrón mucoso, no solo de ilion, sino también de otros segmentos de yeyuno, y cómo ese estudio tenía que ser metódico, estricto y de forma segmentaria, ir viendo todo el intestino para poder establecer el diagnóstico o la sospecha clínica. Estos estudios han sido completamente sustituidos en nuestro centro por estudios de imagen directos vía endoscópica o estudios de imagen con entero-RM o entero-CT en algunos casos. Como decíamos, el estudio con material contraste varitado está sustituido sobre todo por ecografía, resonancia y CT. Y la ecografía también es una herramienta tremendamente útil en la que trabajamos intensamente con enfermedad inflamatoria intestinal, pero no voy a hablar mucho de ecografía porque al fin y al cabo el congreso estaba basado en resonancia y voy a ir directo a la entero-RM. ¿Qué es lo que permite la entero-RM concretamente? ¿Y por qué hablamos de entero-RM? Veréis que decimos entero-RM cuando hemos sometido al paciente a una preparación específica para el estudio. Si no, pues sería una RM abdominal normal, ¿no? Pues permite detectar la actividad de la enfermedad, es decir, solemos estar ante pacientes que vienen diagnosticados ya. No intentamos plantear un diagnóstico diferencial, sino que vienen con una sospecha clínica o un diagnóstico definitivo de enfermedad inflamatoria y lo que queremos ver es la extensión y la actividad del proceso inflamatorio. Queremos ver la localización de las lesiones, cuántos segmentos de intestino están afectos y vamos a intentar darle esa referencia a los clínicos y también vamos a intentar hablar de qué grado de severidad tiene esa enfermedad y si hay alguna complicación, como veréis, más allá del intestino delgado. Todo esto lo vamos a hacer con secuencias morfológicas, T1s, T2s y también, otra vez, vamos a hablar de difusión, porque como hemos visto esta mañana con el proceso infeccioso inflamatorio, cuando hay una inflamación hay cierta tendencia a hiperintensidad en difusión, aunque eso refleje un poquito de artefacto T2 y no sea una restricción real. Cuando es tumor hemos visto que es restricción real y cuando es inflamación intestinal de nuevo aparece esta hiperintensidad en difusión que refleja este artefacto T2 sobre todo. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un estudio con RM intestinal? Pues el contraste permite una visualización mural muy buena. Utilizamos un contraste entérico negativo, es decir, se va a ver hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 y eso es perfecto, ¿no? Lo que queremos es que brille en T2, que permita detectar ese engrosamiento mural, esas zonas de afectación y lo queremos hipointenso en T1 para poder ver cómo capta el contraste en esa zona mucosa. Por lo tanto, vamos a administrar contraste oral. Como hemos dicho, evalúa la totalidad del intestino. No es un estudio que tengamos que hacer por partes. En un solo momento, durante 20 minutos que tenemos al paciente en la máquina o media hora, vamos a valorar desde estómago, desde yeyuno hasta colon distal
Valora la afectación extraluminal, también importante. Y una de las principales ventajas que contrasta con las limitaciones de resonancia es que estos niños suelen ser mayores, el pico de debut suele estar en torno a los 10, 11 años, por lo tanto no vamos a necesitar sedación. Y lo que sería un problema sería anestesiar o sedar un niño al que le hemos dado un contraste oral para conseguir una distensión intestinal. Esto está habitualmente contraindicado por el anestesista. O sea que vamos a estar siempre en un margen en un paciente que colabora, que permite hacer una preparación oral y finalmente un estudio más o menos prolongado sin limitaciones de tiempo. Como hemos dicho, es fundamental en el diagnóstico, en la extensión, la extraluminal. Aquí está un poquito repitiendo lo mismo que habéis dicho. ¿Cuál es la preparación? Importantísimo para nosotros y de hecho hemos traspasado todo este bloque a nuestros clínicos y son ellos el mismo que solicita, es algo que querríamos que pasara con otras técnicas, el mismo paciente que solicita, el médico que solicita el estudio sabe cuál es la preparación que tiene que hacer ese niño y lo cita a su consulta o a su hospital de día 3 horas antes del estudio de resonancia y lo somete a toda la preparación intestinal, de manera que baja la resonancia viniendo de hospital de día con la preparación completa. Y eso es algo que se ha demostrado realmente que está funcionando muy bien. Les damos al menos 6 horas de ayuno total, algunos protocolos recomiendan incluso una dieta pobre en residuos previamente y le damos una solución oral de mannitol al 3%. El volumen total que se prepara es 1,5 litros, pero en función de la edad, pues lógicamente algunos no alcanzan a tomarse este 1,5 litros. También utilizamos fármacos para disminuir el peristaltismo intestinal. Nosotros utilizamos buscapina y reservamos parte de la toma al momento en el que están en nuestra sala de resonancia magnética, de manera que intentamos conseguir una distensión completa desde zona gástrica y ayuno proximal, ilion distal y parte del colon. También hay protocolos que incluyen una preparación intestinal específica para el colon, con enemas de limpieza previamente al estudio e incluso con enemas de material hidrosoluble, de líquido hidrosoluble, para conseguir una distensión del estómago. Esto, lógicamente, convierte esta prueba en algo mucho más agresivo y nosotros por protocolo no lo hacemos, excepto en casos muy concretos. ¿Cuál es nuestro protocolo? Pues como comentaba, lo más importante es la preparación intestinal. Una vez viene el paciente de la consulta, pues realizamos el estudio de resonancia magnética. Hay grupos, y de hecho nosotros lo hacíamos así hasta hace poco, que utilizan el decúbito prono, el paciente boca abajo. Es una postura más incómoda, pero disminuye el número de cortes del abdomen porque lo comprime. Nosotros ahora mismo estamos haciendo decúbito supino normal. El protocolo incluye secuencias T2 single shot Faspineco rápidas, igual que ha presentado Elizabeth para el estudio fetal. Son secuencias rápidas que permiten un buen contraste T2 y una valoración del grosor. Lo hacemos en coronal y en axial. Además, utilizamos secuencias cine de todo el cuerpo, de todo el abdomen. Utilizamos también secuencias T2 con saturación grasa y repetimos de nuevo el plano axial y coronal. Aplicamos secuencia de difusión en plano axial y coronal. Y por último, y de forma protocolaria en todos los pacientes, y tal vez también lo deberemos revisar a medio plazo con las noticias nuevas, aplicamos contraste y lo hacemos de forma dinámica con secuencias T1 gradient eco a los 8 segundos de la primera, a los 15, a los 20 y a los 60 segundos habitualmente. Y finalmente también añadimos axial T1 en la parte de abdomen superior y abdomen inferior para valorar. De manera que nos quedan estas 9 secuencias en nuestro protocolo y es un protocolo que se repite de forma casi estándar. Son pacientes todos con un diagnóstico, todos con su espacio, vienen de la clínica con la preparación intestinal y se les aplica el protocolo de RM intestinal de forma sistemática. Eso nos ha permitido también revisar retrospectivamente muchos pacientes. Un poquito la imagen que obtenemos globalmente del abdomen es esta, es una imagen coronal T2 con saturación grasa o sin saturación grasa, secuencias de difusión en plano coronal y también en axial, de nuevo, invertimos escala de grises un poco por costumbre y por facilidad de interpretación. Vemos las zonas que posiblemente restrinjan o muestran hiperintensidad en difusión y valoramos también axial y tras la administración de contraste hacemos T1 gradient eco previo y post administración de contraste para ver las zonas de realce patológico.
La forma de interpretar todo este conjunto de imágenes está muy bien descrita en la literatura y es más o menos detallada en función de la resolución que tengas, de la edad del niño, y hay artículos publicados interesantísimos que hablan de detalles muy interesantes, muy sutiles de la afectación intestinal. Además, le añadimos secuencias tipo cine, que pueden ser T2 tipo Haste o cine tipo Truffy, que permiten valorar el peristaltismo intestinal global del intestino y que va a ser muy importante para valorar zonas de fibrosis y estenosis. Y entonces, tenemos todas estas buenas imágenes y vamos a ver cuáles son los hallazgos claves, qué es lo que buscamos en estos pacientes. Pues sobre todo en casos de inflamaciones agudas vamos a buscar, lo primero, el engrosamiento mural. Es algo muy constante y en lo que vamos a basar incluso la severidad de la enfermedad. No solo se hace más gruesa la pared, sino que además muestra una hiperintensidad en T2. Y esto es típico del edema en la submucosa, es decir, se separan un poquito la mucosa y la serosa y aparece una banda gruesa hiperintensa en T2 en el centro que corresponde al edema en la submucosa. Si además damos contraste, vamos a ver captación de contraste y este se va a producir sobre todo en la mucosa y en la serosa, no en la submucosa donde veíamos la hiperintensidad en T2, sino en las otras dos. Y lo que es más importante, si tenemos resolución suficiente, vamos a poder ver cómo hay afectación transmural, es decir, desde la mucosa hasta la serosa. Y además vamos a ver pues, signos más allá del intestino, el aumento de la vascularización mesentérica, el signo del Combs sign, se traduce en español como signo del peine, adenopatías, ganglios mesentéricos o proliferación del componente graso mesentérico. Además, complicaciones extraintestinales, ya como complicaciones, fístulas, abscesos o trayectos con sinus tracts, que son pequeñas perforaciones que no alcanzan a otra asa intestinal, es decir, que no crean una fístula, sino que acaban en el fondo de saco ciego. Y lo que es más importante, también hay hallazgos que sugieren enfermedad crónica, sobre todo zonas de estenosis en las que vemos engrosamiento mural, pero se pierde esa hiperintensidad en T2. Son hallazgos que parecen constantes, parecen sencillos de identificar, pero como veremos no siempre lo son. Hay artículos publicados sobre estos hallazgos y en ocasiones la imagen es tan clara como esta. Aquí vemos este engrosamiento global del intestino, se ha conseguido una buena distensión y la pared es gruesa, es una pared excesivamente gruesa para lo que debería ser una pared intestinal normal. Una de las ventajas de interpretar RM intestinal es que la afectación inflamatoria intestinal no es una afectación difusa global, sino que suele ser típicamente segmentaria y por lo tanto siempre vas a tener algún segmento de intestino normal próximo a la zona afecta que te sirve un poco de referencia para valorar esto. Esto se ha correlacionado con el edema en la submucosa. Este es un ejemplo de nuestra serie de pacientes. Aquí tenemos el engrosamiento mural de todas estas asas situadas en el flanco izquierdo. Probablemente corresponden a yeyuno proximal o yeyuno medio. Y fijaros cómo hay esta hiperintensidad separando dos bandas un poquito más hipointensas que corresponden a mucosa y serosa. Eso es la hiperintensidad característica de la submucosa. Además, hay descritos artículos en los que puedes llegar a ver con lo que llamaban hasta hace poco la alta resolución RM. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues básicamente utilizar máquinas de alto campo y cortes finos. Se pueden llegar a ver las úlceras, no solo el engrosamiento y la hiperintensidad de la submucosa, sino, fijaros en este detalle, unas zonas focales, de aspecto focal, que describen como úlceras aftosas en la mucosa y submucosa del intestino afecto. Este es el aspecto del intestino normal y aquí alcanza la mucosa, aparece esta zona de engrosamiento y estas úlceras. Por lo tanto, hallazgos que pueden parecer sutiles, que se contrastan muy bien con segmentos sanos de la enfermedad y que tienen un valor no solo en el diagnóstico definitivo, sino en la valoración de la extensión de la enfermedad. Más hallazgos importantes y que se han demostrado hasta ahora como algo imprescindible, tal vez en el futuro no lo es, pero hasta ahora sí lo es cómo capta este segmento de intestino afecto, sea un realce en la mucosa, sea en la serosa o sea incluso en el mesenterio adyacente con el aspecto en peine de toda la grasa mesentérica que
alcanza este segmento. Por lo tanto, lo que vamos a ver es una semiología bastante característica, basada fundamentalmente en engrosamiento mural, edema submucoso y realce mucoso y submucoso. Estos tres hallazgos en un segmento de intestino delgado son signos de inflamación aguda en el contexto de un paciente que ya tiene el diagnóstico histológico de enfermedad de Crohn. Y lo que vamos a establecer es cuántos segmentos hay afectos y cuánta actividad tiene esta enfermedad. Hay grupos que además no solo dan contrastes, sino que dicen vamos a intentar cuantificar, igual que se ha hecho en otras partes de la anatomía con procesos infecciosos o tumorales, vamos a intentar establecer unas curvas de captación, es decir, cuantificar de forma precisa cuánto contraste alcanza esa zona y en función de eso vamos a valorar la severidad de la enfermedad. Este artículo publicado en 2010 no parece que haya conseguido que se extienda esta técnica y la mayoría de artículos más recientes siguen utilizando criterios semi-cuantitativos o un poquito a ojo, siempre teniendo como referencia las asas de intestino normal que están adyacentes a las zonas afectas. Pero siempre está ahí la posibilidad de hacer cuantificación. ¿Cuándo vamos a hablar ya de cambios fibróticos o cuándo cambia un poquito el patrón de resonancia magnética? Pues sobre todo cuando desaparece esa hiperintensidad en T2 a nivel del engrosamiento mural. Puede persistir el engrosamiento mural, el realce cada vez es menos evidente o incluso normal, comparándolo con zonas de intestino normal, pero desaparece completamente esa hiperintensidad difusa de la submucosa. Este segmento, que además en secuencias de cine puede verse como un segmento que no se distiende correctamente y en ocasiones incluso que condiciona dilatación proximal, se describe como fibrosis e incluso constricción o estenosis fibrótica, que es una de las complicaciones a largo plazo de la enfermedad de Crohn. También se ha correlacionado muy bien los hallazgos en semiología de resonancia magnética y el estudio histológico. Nosotros tenemos la suerte de trabajar cerca del doctor Rimona, que ha desarrollado mucho la técnica en adultos jóvenes, y lo que hacemos es intentar aplicar un poquito todo lo que él está haciendo en adultos jóvenes a nuestro grupo de adolescentes hasta que finalmente van al hospital de adultos y los sigue el grupo del hospital de adultos. Más hallazgos importantes los hemos comentado al principio y aquí tenemos un ejemplo interesante. No solo vamos a valorar este engrosamiento mural, sino que vamos a ver el espacio entre las asas y fijaros aquí lo bien que se ve el aumento de la grasa de forma difusa en el mesenterio. Esto es algo que se había descrito también en la semiología clásica de tránsito intestinal. Encontrabas una asa en la enfermedad de Crohn que estaba como aislada, como suelta en medio de todo el campo de intestino y era porque había una hipertrofia grasa a su alrededor, ¿no? Que no veíamos lógicamente, pero se intuía por ese desplazamiento. Además, la presencia de ganglios, estos también son constantes y sobre todo en la afectación de colon vemos ganglios en ilioceco-apendicocólica y luego en todo el mesocolon podemos ver ganglios tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa. Y por último, la detección de fístulas y sinos, que en este sentido la resonancia magnética es muy útil y lo saben porque todos han realizado algún estudio de sospecha de fístula a nivel perianal. La resonancia magnética es el gold estándar en este sentido. No solo las detecta, sino que además las clasifica en transesfinterianas, interesfinterianas, la localización anatómica, la actividad inflamatoria de la fístula. Es un estudio de resonancia magnética prácticamente independiente a lo que es el estudio de entero-RM y en ocasiones de hecho nos piden que valoremos las dos cosas, la entero-RM y la zona perianal para descartar fístulas. Esto aumenta el tiempo del estudio, pero se puede llegar a hacer. Otros ejemplos descritos en la literatura es que mediante resonancia magnética podemos llegar a ver la comunicación entre dos asas y esa es una de las complicaciones de la enfermedad activa, de los brotes continuos. La inflamación se hace transmural, llega a la serosa, se extiende al mesenterio y perfora o conecta con otra asa, con otro segmento también inflamado y se crea una comunicación entre dos asas. Es una enfermedad, uno de los hallazgos característicos. Y aquí hay un ejemplo de la literatura en la que vemos una afectación del sigma, una afectación del ilion y cómo entre las dos se ha establecido una perforación clara de la pared con una comunicación en lo que es una fístula enterocolónica descrita en la literatura. Ejemplos como estos, en la edad pediátrica no tenemos tantos, no solemos ver este tipo de complicaciones, probablemente porque se producen en periodos un poquito más adelantados de la edad. Nosotros en nuestra revisión no tenemos ejemplos tan bonitos de fístula enterocolónica como las que se han publicado en la literatura. Lo que sí es evidente es que todas estas complicaciones
se ven mucho mejor cuando administramos contraste. Por lo tanto, el contraste, otra vez, no solo va a ser bueno para ver la afectación mucosa, submucosa, la posible afectación transmural, sino también si hay una sospecha de complicación, de absceso, pues indudablemente lo vamos a ver mucho mejor con semiología después de la administración de contraste. No solo eso, sino que nos recuerda muchísimo a la imagen del escáner, a la que estábamos más familiarizados, ¿no? No hay nada más parecido a un escáner de una RM enterografía que la última adquisición, ¿no? El bloque axial T1 FATSAT. Casi puedes presentarlo en algunas ocasiones como si fuera una imagen de TAC a la que estamos muy familiarizados. Este es uno de los primeros pacientes que hicimos en el Hospital Vall d'Hebron. Es un paciente atípico porque fue un debut muy precoz, es un niño pequeño con una enfermedad inflamatoria intestinal recidivante, terriblemente resistente a todos los tratamientos, que venía, como veis, ya con una ileostomía en piel porque se había necesitado una colectomía completa después de uno de los brotes inflamatorios, y venía con una sospecha de reactivación del proceso inflamatorio. Le hicimos un estudio de RM abdominal, no entero, es un niño pequeño, estaba sedado, es un estudio de RM abdominal convencional, pero fijaros cómo veíamos ya segmentos de intestino normal, con un grosor relativamente normal, inferior a 3 milímetros, que es un poquito el punto que marca el punto de corte de patología, y el segmento de la ileostomía, y de hecho clínicamente era evidente, simplemente levantando la bolsa, el proceso inflamatorio estaba en la ileostomía, pues veíamos cómo tenía unas paredes gruesas, hiperintensas, y edema, hipertrofia de la grasa, pequeños ganglios adyacentes, toda la semiología de la enfermedad inflamatoria activa a nivel intestinal. Y tras la administración de contraste, pues también un intenso realce de la zona de la ileostomía y de la zona de las afecta, mientras que el resto del intestino parecía. Esta fue nuestra primera experiencia con entero-RM, con enfermedad de Crohn. Y ya veníamos aplicando difusión en todos los pacientes oncológicos y la aplicábamos también en procesos inflamatorios, así que la aplicamos en este paciente. Y fijaros cómo coincide su médula ósea hematopoyética, que ya sabemos que restringe un poquito, y su segmento de asa de intestino inflamada, edematosa, con hiperintensidad en difusión, con inversión de escala de grises y confusión respecto a la imagen anatómica. La difusión en este caso nos ayudó no solo a confirmar que lo que veíamos engrosado e hipercaptante estaba inflamado, sino que además no hay ninguna otra zona de alteración de señal en difusión, por lo tanto el resto del intestino es aparentemente normal también en difusión. A partir de ahí ya pasar al estudio protocolizado de entero-RM fue cuestión de revisar protocolos, empezar a buscar cuál era el mejor contraste. Nosotros en el Hospital Vall d'Hebron utilizábamos polietilenglicol, que era muy bien tolerado en las primeras horas, se tomaban muy bien, tenía buen sabor, pero tenía cierta absorción y enseguida provocaba unas distensiones de vejiga, el niño se empezaba a hacer pipí en la máquina y no era fácil alargar el estudio, y luego la tolerancia no era del todo buena, se iban de la resonancia, nosotros no los veíamos, pero luego el clínico nos contaba que lo pasaban mal durante unas horas por la evacuación masiva del polietilenglicol. Parece que la tolerancia del manitol ahora es algo mejor, pero siempre hay que estar en relación con el clínico para saber cuál es la mejor técnica para conseguir esta correcta distensión del colon. Seguimos sin usar enema, y esto es algo que en ocasiones nos puede dificultar la valoración del colon, porque en el colon siguen quedando restos fecales, siguen quedando zonas que van a mostrar hiperintensidad espontáneamente en T1 y que pueden dificultar la interpretación. Y como veréis después, la resonancia magnética es útil en este contexto. Aquí hay una primera pregunta sobre este hallazgo. Este es un paciente en el que vemos secuencias TRUFI, secuencias VIVE con gadolinio y secuencias de difusión a nivel de fosa ilíaca derecha y a nivel subhepático. Aquí tenemos esta zona y esta zona de aquí. Y la pregunta es, ¿qué os parece en este paciente de 14 años con enfermedad activa de Crohn? Tenemos una afectación terminal de ilion de forma exclusiva y el resto es normal, hay líquido libre. Tenemos una afectación del colon subhepático también, la 1 y la 3 son correctas, o hay una afectación del colon exclusivamente. Pueden votar, por favor. Exacto, ¿no? O sea, muy bien. Pues volvemos a la presentación.
Es una de las cosas más importantes en la Entero-RM. Vamos a intentar definir con la mejor precisión posible qué segmentos están afectos. El ilion terminal, sin duda, está afecto, tiene engrosamiento mural evidente, más de 3 milímetros, 4, 5, 6 milímetros. Podemos hablar de severidad en función, y lo veremos después. Y además hay un engrosamiento mural del colon derecho, difícil de ver en estas secuencias porque el colon no está distendido, y como veremos también después, la difusión es muy útil en estos pacientes porque nos detecta la patología, igual que hablábamos esta mañana de la oncología, detecta la lesión neoplásica, también detecta la inflamación en segmentos de intestino que son difícilmente valorables. Todos los protocolos, los estudios que se han publicado y nuestra experiencia es que la RM tiene muy buena correlación con cualquier estudio endoscópico, los segmentos afectos coinciden, sobrevaloramos a veces en ocasiones el colon, porque el colon es donde más problemas tenemos por preparación intestinal, y valoramos mejor segmentos de ilion y sobre todo de yeyuno proximal, donde en ocasiones se definen cambios inflamatorios y la escopia vía rectoanales no alcanza estas zonas. Por lo tanto, se correlacionan muy bien y todos los gastroenterólogos están muy motivados en el sentido de solicitar y de seguir pidiendo este tipo de estudios. Nosotros, de forma retrospectiva, revisamos 26 estudios en 23 pacientes en un rango de edad, como comentaba, más bien alto. Este paciente de 5 años tampoco se hizo con anestesia. Y buscábamos un poquito la correlación entre lo que nosotros veíamos con resonancia magnética y lo que se veía con colonoscopia y ileocolonoscopia. Sobre todo valorábamos de forma más grosera el engrosamiento mural, es decir, no vamos a ver, no solo vamos a intentar detectar el edema o mucoso, sino globalmente el engrosamiento mural, el realce y la presencia o no de complicaciones extraintestinales. Esto es un poquito los parámetros que utilizábamos. Entre 3, menos de 3 lo considerábamos normal, entre 3 y 6 se considera un engrosamiento moderado, más de 6 es un engrosamiento severo. El realce lo valorábamos de forma cualitativa, es decir, nos parecía que era ausente o idéntico al intestino normal, que era moderado, que era mayor al intestino normal, y que era severo, significa que efectivamente hay un realce muy intenso que en algunas ocasiones se ha comparado con el realce del parénquima renal como referencia. Además, buscábamos hallazgos extraintestinales y buscábamos cuál es globalmente la extensión de la enfermedad. Aquí veis una cadena de ganglios y un realce patológico en el colon derecho. Nuestros pacientes, 8 entraron dentro de lo que hablábamos severidad, un engrosamiento de más de 6 milímetros, y coincidía además un engrosamiento de más de 6 milímetros con un realce intenso en este grupo de pacientes. Con estos hallazgos, engrosamiento y tipo de realce, los clasificábamos del 0 al 4 en función de una de las referencias que teníamos en ese momento, que era de 2009. Veremos que después se han publicado otras más actualizadas. Pero lo más interesante de esta revisión es que esto lo correlacionábamos con el criterio que se utiliza clínicamente para hablar de severidad en niños, y es el Pediatric Crohn's Disease Activity Index, que es una derivación del de adultos y que utiliza como referencia parámetros analíticos, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. La correlación entre el PCDAI y nuestra clasificación por RM en una serie corta de pacientes y utilizando criterios muy básicos, engrosamiento mural, realce, era muy buena. Efectivamente, los pacientes que tenían criterios de severidad tenían altos puntajes de resonancia magnética. Y un poquito lo que os comenté antes, en correlación con la colonoscopia, infravaloramos la afectación colónica, hay zonas que nos resultan difíciles de valorar por falta de preparación habitualmente, pero valorábamos mucho mejor afectación yeyunal e ileal, porque en ocasiones no alcanzaba. Si esto lo contrastamos con lo que se ha publicado recientemente, dices, ¿qué es lo último? ¿Qué es lo último que hay de RM intestinal? ¿Estamos todavía en esa situación? Pues un poquito, hay una primera reunión conjunta entre la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica y la Sociedad de Imagen Gastrointestinal Europea, y habla de cuáles son los hallazgos claves de la RM enterografía, y también habla sobre la estadificación de la enfermedad, que veremos a continuación. Importante, la imagen, el cross-sectional imaging se sigue utilizando y está aumentando en la valoración del intestino. Esto es algo que se ha demostrado en Europa de forma constante.
la calidad de la imagen es lo más importante. Una de las conclusiones de un artículo como este, pues así un poco genérica, pero importantísima. El estudio tiene que estar bien hecho, la preparación tiene que ser correcta, el ayuno tiene que ser estricto, y si puedes hacer coincidir ese estudio con una preparación, por ejemplo, para la colonoscopia el día anterior, pues todavía mejor, porque tienes el colon absolutamente limpio. Y en este primer artículo se ofrecen unas guías para tratar correctamente a estos niños y concretamente con especificaciones específicas para el paciente pediátrico. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier radiólogo que quiera empezar un proyecto de RM-enterografía tiene en este artículo una muy buena referencia para valorar qué posibilidades y cómo empezar a realizar el estudio. También hacen una reflexión sobre nuestro informe. Hablábamos hasta ahora de la posibilidad de decir grosor, de la posibilidad de hablar de realce. Podemos establecer un score. Son pacientes que vamos a estar viendo de forma repetitiva, que tienen, como he comentado, un diagnóstico establecido. Pues hay que darle un valor añadido, hay que tender hacia un informe estandarizado. Es posible que podamos hablar de un score mediante resonancia. Pues en ese sentido se han publicado 2 artículos interesantes, uno del doctor Rimola del Hospital Clínic de Barcelona y otro de otro grupo, que hablan del Maria Score. El doctor Rimola ha presentado 2 artículos sobre el Maria Score, él lo puso ese acrónimo. Ese acrónimo en realidad es MRI, hace referencia al MRI, que es el score mediante resonancia magnética de la enfermedad inflamatoria intestinal, y él utiliza varios parámetros como el grosor global de la pared en milímetros, el tipo de realce sumado más 0,2, la presencia o no de edema en la pared y la presencia o no de ulceraciones. En nuestra experiencia, la detección del edema y de la ulceración en niños es un poquito más difícil que en adultos, simplemente por el tamaño, ¿no?, y la resolución de la imagen. Pero basándonos en grosor de corte y tipo de realce, podríamos intentar establecer un poquito de clasificación, ¿no? Otro grupo criticó un poquito el planteamiento del doctor Rimola porque dijo: estás obviando uno de los hallazgos más constantes y que resulta más fácil de ver, y son todas las afectaciones extraintestinales. Él se basó en la afectación propiamente mural intestinal. Si obvias la afectación extramural, pues estás perdiendo parte de la información de la enfermedad. Entonces plantean la posibilidad de hacer un score un poquito más complejo en el que se incluya el grosor, la hiperintensidad en T2, la afectación perimural en T2, es decir, edema mesentérico, el tipo de patrón de realce, la cantidad de realce cuantificada de forma subjetiva un poquito, el tipo de patrón, lo que llaman ellos el patrón de realce mural. En caso del colon, la pérdida de austras, la longitud global de la enfermedad, esto sí que lo incluía también el doctor Rimola en su clasificación, pero además incluyen 4 signos importantes, y son la presencia de ganglios, la presencia del COMSIGN, abscesos y fístulas. Imaginaros, pues, la lectura de un estudio de resonancia magnética utilizando todos esos criterios de forma sistemática podría llegar a ser un informe estandarizado de enfermedad activa con severidad tipo, pues, tanto en función de la tabla de la clasificación. Y ellos proponen que revisemos esta tabla y la utilicemos de forma sistemática en nuestros informes. Yo no sé si hay alguien de la sala que esté haciendo RM-enterografía y valore de forma sistemática todos estos parámetros y dé un puntaje final de la severidad de la enfermedad de estos pacientes. Nosotros seguimos haciendo una cuantificación global de la enfermedad en cuanto a su extensión y en cuanto al engrosamiento mural y realce. Y ahí decimos actividad activa o parece que está mejor que en el previo. Pero tal vez, y conociendo estos artículos, es posible que tengamos que movernos hacia estos puntajes. Ellos lo han validado también, lógicamente lo han publicado, lo han revisado retrospectivamente, han hecho estudios estadísticos complejos que confirman que efectivamente hay una correlación muy buena, en este caso, por ejemplo, con un parámetro clínico que se utiliza en ocasiones para ver la actividad, que es la calprotectina fecal, un referente de la severidad, y han correlacionado todos los parámetros de su clasificación con este índice, y efectivamente hay una muy buena correlación entre los parámetros medidos por el sistema MEX y la calprotectina recta. Pero además,
nos lo van a pedir, y de hecho por eso es importante que intentemos movernos hacia este tipo de clasificaciones, nos lo van a pedir en el diagnóstico y nos lo van a pedir después de hacer un tratamiento, porque les interesa saber que efectivamente ese tratamiento ha hecho un efecto terapéutico, no solo clínico, que lo ven ellos porque el paciente está mejor, sino pues, desde el punto de vista de imagen. Y esto es más importante todavía si inician un tratamiento nuevo y te dicen, es que queremos probar un ensayo y es que queremos meter esta nueva droga, entonces te van a pedir una cuantificación, y cuanto más estándar esté el estudio y más tu informe, pues mucho mejor para poder entrar en este tipo de líneas de investigación. En la segunda parte de la charla lo que les quería comentar un poquito es cuál es el valor global. Hemos visto que estos artículos no están hablando de difusión, hablan de realce, de engrosamiento, de hiperintensidades, pero no de difusión. Y la difusión en la entero-RM se ha escrito bastante en los últimos años con dos líneas un poquito distintas. Un poquito la tendencia que les comentaba hoy, que es detector de enfermedad. Brilla un poquito, restringe, la verdad es que no sé si restringe realmente o es un artefacto T2, pero bueno, brilla y me lo detecta. Me ayuda mucho porque si tengo que valorar un intestino completo y veo que allí hay un aro hipointenso como este de aquí, pues digo, oye, colon derecho y colon izquierdo. Este niño seguro que tiene al menos el colon derecho y posiblemente el ilion terminal. Luego tengo que correlacionarlo. Aquí tiene un ganglio y aquí también tiene un ganglio y tiene ilion. Esto es un detector de enfermedad, es como un sensor. Hay grupos que han ido más allá e intentan cuantificar el ADC, es decir, no solo eso, sino decir qué severidad tiene la enfermedad. Nosotros también revisamos nuestros pacientes intentando valorar esta secuencia. Respecto a la difusión en la entero-RM, ¿cuál creen ustedes que es el mecanismo por el que se produce restricción en la enfermedad inflamatoria activa? Y esto sí que es algo que se ha demostrado. ¿Cuál creen que de todos estos cuatro creen que facilita, que condiciona esta ligera restricción en la difusión? Un aumento en la celularidad, una disminución del espacio extracelular, una infiltración por células inflamatorias, la aparición de agregados linfoides, o todas son correctas. Pueden contestar si quieren a esta pregunta. Muy bien. Pues si volvemos a la presentación, efectivamente, todas estas se han descrito como constantes en la actividad inflamatoria y cómo participan en esta restricción a la difusión dentro del intestino. Este es un ejemplo, una primera imagen de ecografía, muy familiarizados todos con el aspecto. Utilizamos como todos pues, sondas lineales, cada vez las sondas son mejores, cada vez se ve mejor, el Doppler cada vez más sensible, y encima hay grupos que le añaden contraste endovenoso para ver todavía más, o sea que el rival real de la enterografía por RM es la ecografía. Nosotros mismos podemos llegar a ver muchísimas cosas con ecografía, pero bueno, si seguimos haciendo entero-RM, pues veremos estos hallazgos. Aquí tenemos este ejemplo. Una buena preparación, tenemos estómago y ayuno, todo el ilion distendido, vemos muy bien la válvula iliocecal y vemos parte del colon, administramos contraste y vemos estos hallazgos. Este caso, la resonancia magnética demuestra engrosamiento del ilion terminal de forma exclusiva, engrosamiento del ilion terminal y del colon, realce normal del intestino, signos de fibrosis, o es un estudio normal. Si quieren volvemos un poquito al... Bueno, pues de nuevo lo que estamos viendo, si quieren votar. Exacto. Pues volvemos a la presentación. Es lo más importante. En ocasiones va a ser muy obvia la afectación intestinal, pues lo más importante va a ser que digamos, oye, el colon también está afecto en este caso. No nos quedemos con el aspecto típico del hocico de tenca, del ilio terminal ahí, engrosado, sino que el colon también está afecto. Y ahí es donde a veces no hay buena correlación con la fibrocolonoscopia, o sea que hay que ser estricto en la valoración de todo el intestino, incluso el ayuno proximal. La difusión, ¿cómo nos ayuda en este caso? Pues otra vez, era evidente la captación, pero si aplicamos difusión, pues detector de enfermedad. Aquí hay afectación y aquí aparece esta zona claramente afecta y corresponde a la zona de realce. No sé, me he acostumbrado tantísimo a ver estas imágenes que me resulta muy fácil interpretar, al menos darles el valor que creo que tienen cuando se realizan correctamente. Al mismo paciente se le somete a un tratamiento, nos piden un seguimiento por imagen y vemos que
desde el punto de vista de imagen morfológico persiste el engrosamiento del intestino distal, pero el realce ahora es menor, es idéntico o muy parecido al resto del intestino. Y tenemos un problema, y es que esta vez no hemos conseguido preparar bien el colon izquierdo y tiene una hiperintensidad global, está lleno de material fecal. ¿Cómo valoramos el realce en este colon izquierdo? Pues tenemos un problema. Vamos a buscar la secuencia de difusión, vemos la secuencia de difusión previa y ahora vemos que hay una ausencia de hiperintensidad. Queda un ganglio aquí y queda una pequeña zona de restricción en fosa ilíaca derecha, pero lo que veíamos como un donut claro en el flanco izquierdo ha desaparecido. Por lo tanto, difusión muy útil cuando no tenemos una buena distensión, es decir, hay un paralelismo entre realce y difusión, es evidente cuando está todo bien, lo vemos bien, pues si en un momento no podemos valorar el realce correctamente, pues vamos a mirar la difusión con más cariño a ver si nos ayuda, y realmente parece que sí. Hay publicados varios artículos en los que, como comentaba ahora, le dan muchísimo valor a la secuencia de difusión, y no solo eso, sino que además cuantifican el ADC de estas zonas de afectación e intentan correlacionar ADCs altos con zonas de fibrosis y ADCs bajos con alta actividad inflamatoria y alta celularidad, como comentábamos, agregados linfoides, edema y reducción del espacio extracelular. Nosotros no utilizamos la cuantificación por ADC del intestino delgado, nos parece realmente difícil. El añadir un valor de ADC bueno requiere al menos 2 o 3 valores de B, cuantos más valores de B mejor, eso alarga la adquisición del estudio. No parece que estemos de momento por esta línea. Otro ejemplo, un paciente con hallazgos semiológicos bastante característicos en la ecografía. La ecografía además es muy bonita porque te permite identificar ilion terminal, colon derecho, colon izquierdo, anatómicamente es una buena herramienta. Lo que probablemente sería difícil es hacer un barrido y estar seguro de que efectivamente el yeyuno está normal, absolutamente no hay ningún segmento, el ilion solo es un segmento de 8 centímetros, es una de las limitaciones tal vez de la ecografía que se supera con resonancia magnética. De nuevo, un ejemplo en el que vemos afectación de ilion y de colon en este caso, con afectación también por realce y con afectación en difusión, de forma parecida. Este niño, otra pregunta, es un niño en el que se sospecha una reactivación de la enfermedad inflamatoria intestinal y tenemos imágenes de RM enterografía en la que vemos una distensión bastante buena. Fijaros en la grasa mesentérica ligeramente hipertrófica, en las asas de yeyuno distribuidas y ilion distribuidas de forma bastante normal, y como aquí tenemos un poquito de engrosamiento mural. Pero si vamos a ver la imagen anatómica, parece que hay una hipointensidad global. Este ilion terminal está engrosado, es cierto, pero no tiene una hiperintensidad en diana o en anillos característica como la que hemos visto. Una respuesta respecto al caso. Volvamos al caso y efectivamente estamos ante una afectación exclusiva aparentemente del ilion distal, el colon izquierdo mal preparado otra vez y posiblemente con un realce leve, es decir, estaríamos en un paciente que hay respuesta al tratamiento, pero todavía persiste el engrosamiento mural. Todo esto deberíamos de alguna manera estadificarlo y de ahí la importancia de establecer los datos correctos. La secuencia de difusión en este paciente demuestra afectación únicamente en la zona de ilion distal y posiblemente corresponde a un pequeño ganglio. De ahí la importancia de establecer protocolos de fusión de la secuencia de difusión con las secuencias anatómicas para identificar zonas de afectación ganglionar o zonas de afectación mural real. Otro ejemplo, un ligero engrosamiento mural, hipertrofia de la grasa, el resto del intestino está aparentemente normal, el grosor en este caso es menos de 4 milímetros y el contraste muy ligero realce. Aquí tenemos el ilion que veíamos ligeramente engrosado y cómo capta, pero si lo venimos a comparar con asas de yeyuno o ilion o yeyuno que son normales, tiene un realce muy parecido. Por lo tanto, probablemente podríamos hablar de una inactividad del proceso inflamatorio. Aplicamos difusión y vemos que hay una muy ligera hiperintensidad y un pequeño ganglio, pero no
cuadra con los procesos que hemos visto anteriormente con zonas de restricción de difusión alta. Por lo tanto, ¿cómo clasificaríamos este paciente? Como una enfermedad inflamatoria activa, como una enfermedad probablemente no activa con un patrón de fibrosis, como un falso negativo de la ARM debido a la distensión, falta de distensión del colon, o como un estudio normal. Perfecto, pues si volvemos a la presentación. Pues un poquito estos ejemplos reflejan el cómo estamos valorando estos pacientes. Son pacientes en los que basamos todos los hallazgos y todo nuestro informe en una descripción un poquito literal, ¿no? Y de todos los hallazgos. Y creo, sobre todo después de preparar esta charla y revisar los artículos publicados, que deberíamos movernos hacia técnicas más de cuantificación más concreta. Este ejemplo, este es el que hemos visto ya, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya está visto. En este ejemplo, por ejemplo, este es un caso con una muy buena distensión intestinal, incluso el marco cólico lo tenemos distendido y es muy evidente en la secuencia morfológica que pasamos de un intestino normal a un intestino afecto, grueso, y podríamos incluso definir alguna pequeña área hiperintensa en el interior de esta zona afecta, y además vemos como la grasa está hipertrófica, y lo que más llama la atención es algo que no podemos pasar por alto en cualquier clasificación, es la presencia de esta imagen en la grasa mesentérica, que corresponde con esta zona de realce muy heterogéneo, con este patrón atigrado, con una pseudo cápsula rodeando esta zona de... Esto corresponde a un absceso, a una perforación en ilion distal, una enfermedad inflamatoria activa con formación de un absceso adyacente a ilion terminal. Y como comentaba, igual que con las fístulas y con otras complicaciones más a largo plazo, es algo que no vemos con frecuencia en edad pediátrica. Pero es importantísimo identificarlos, es importantísimo valorar el T1 FAT-SAT post-contraste, y también podría tener utilidad en estos pacientes la secuencia de difusión. Y olvidé que tenía esta pregunta a continuación, ¿no? Lo siento. La respuesta es la formación del absceso. O sea que conclusiones importantísimas que en difusión, pues lo más importante, la experiencia es que efectivamente es útil. De hecho, nosotros lo estamos aplicando en planos axial y coronal de forma sistemática en todos los pacientes que tenemos estudios de RM-enterografía. Que la no distensión puede causar falsos positivos en difusión, eso es importante recordarlo, y se ha descrito como asas de yeyuno proximal, zonas que restringen de forma espontánea. Pensad que estamos hablando de restricciones relativas, no son restricciones como las que describíamos en las lesiones tumorales, en parte son efecto T2 de la propia hiperintensidad. Que la afectación del colon izquierdo, la difusión puede ser útil, sobre todo si tenemos un colon mal preparado y no podemos valorar el realce, pues si tenemos una difusión restringida en la pared de un colon que tiene un contenido hiperintenso, pues vamos a definirlo como efectivamente actividad inflamatoria. Podría tener un papel complementario al gadolinio, pero hay grupos que intentan ya plantear la posibilidad de un estudio morfológico bien hecho y difusión, evitar la administración de gadolinio. Y necesitamos estudios prospectivos, no hay muchos estudios prospectivos de RM-enterografía en pediatría. Otras posibles indicaciones de RM-enterografía, la verdad es que lo estuve buscando, busqué en nuestro archivo y no encontré ninguna. O sea, nosotros no preparamos a ningún paciente para RM intestinal si no es por una enfermedad inflamatoria intestinal. Es cierto que hemos hecho estudios de RM abdominal dirigidas a la valoración del intestino en un paciente con apendicitis que no teníamos escáner en ese momento, en otro tipo de indicaciones, pero no encajarían dentro de lo que se entiende como RM-enterografía. Es cierto que en adultos sí que empieza a haber publicaciones sobre la valoración por ejemplo, de bridas intestinales. Es una patología que vemos y sobre todo, por ejemplo, en pacientes posoperados de apendicitis que vienen por esos
estos dolores crónicos, que pues a lo mejor se podrían beneficiar de hacer un protocolo estricto de RM-enterografía. Enfermedad celíaca, enteritis por radiación, todo esto son ejemplos de la literatura de adultos, sobre todo la esclerodermia y los tumores malignos de intestino delgado, es algo que no vamos a ver en pediatría. O sea, tal vez la posibilidad de valorar niños posoperados con sospecha de adherencias con RM-enterografía es una técnica que nos interesa. Y pasar a 3 teslas, pues, ¿por qué no? De hecho, les enseñé hoy en cuerpo entero cómo hemos pasado a 3 teslas y nuestra experiencia, prácticamente todos los casos que hemos comentado son de 1,5. ¿Por qué no pasar a 3 teslas? Pues tenemos más artefactos, ¿no? Es el off-resonance que llaman effects son más evidentes. Y es cierto que cuando metemos al paciente en 3 teslas empiezan a aparecer zonas donde no hay señal, zonas donde hay señal, y el técnico todavía tiene problemas para conseguir un campo homogéneo. Pero si lo consigue, la imagen es mejor. Y todo el grupo del doctor Rimola del Hospital Clínica ha pasado a 3 teslas. Hay literatura cada vez más sobre la RM-enterografía en 3 teslas. Y como la mayoría de las cosas que estamos viendo, una vez bien ajustado el parámetro, una vez bien centrado el paciente en el isocentro de la máquina y que el técnico domina un poco los parámetros, la imagen es mejor, tanto en el morfológico, como estas imágenes que son de RM3 teslas, de colon derecho, fijaros cómo vemos la hiperintensidad submucosa mucho mejor que en el 1,5. La difusión también, fijaros con qué detalle muestra restricción de la difusión, todo el colon afecto, la cadena de ganglios, el colon izquierdo y lo que llamamos el falso positivo del yeyuno proximal, porque no está bien distendido y muestra un poquito de hiperintensidad de difusión, y fijaros en coronal también. Un poquito esta médula ósea refleja estos artefactos, ¿no? Esta heterogeneidad. La médula ósea no tiene por qué estar más restringida en el ilíaco derecho que en el izquierdo y es todo un problema de homogeneidad de señal. Pero la tendencia global de nuestro centro y de otros centros es desplazar todos estos pacientes, que además tienen un espacio reservado, a la máquina de 3 teslas e intentar conseguir imágenes de mayor resolución diagnóstica y al mismo tiempo movernos nosotros, hacer un esfuerzo y movernos hacia diagnósticos precisos con informe estandarizado de severidad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, por esa excelente conferencia. ¿Hay alguna pregunta para el doctor de parte del público? Ahí hay una pregunta. Sí, no hacemos RM-enterografía, o sea, no hacemos preparación intestinal, porque el anestesista no nos lo dormiría. Entonces, en niños muy pequeños lo valoramos muy bien con los clínicos, le damos mucho peso a la ecografía, y en casos muy concretos intentamos hacer RM sin contraste y sedación. Pero entonces pierde un poquito o sea, no tienes una buena preparación intestinal, con lo cual la imagen no va a ser buena, con lo cual y lo tienes que dormir, por lo tanto no le puedes dar. Poner una sonda transpilórica y administrar con enteroclisis, hay grupos que lo hacen, nos parece un poco agresivo. Probablemente esperaríamos, son muy poquitos, por suerte muy poquitos los pacientes que debutan tan pronto, y ecografía, mucho, y esperar un poco. ¿Hay otra pregunta? Sí, la verdad es que... Pero la impresión un poquito es cuando cualquier cosa lo pasas a 3 teslas, todo empieza a quedar mal al principio, ¿no? El técnico, sobre todo en abdomen, realmente hemos tenido problemas con hígado, pero luego hacen el esfuerzo de entender cuáles son los problemas y los problemas habitualmente son de isocentro, de shimming, de conceptos técnicos que si mejora la imagen y acabas consiguiendo una muy buena imagen. Pero es cierto que si tienes un contraste entre aire y grasa, pues es mayor el artefacto que te produce. Por lo tanto, la preparación intestinal todavía más importante, que sea correcta, ¿no? Y la inmovilización del intestino también, ¿no? La buscapina o glucagón o lo que utilicen para... Pero parece que una vez optimizado, cuerpo entero, musculoesquelético, entero RM, cardio, y queda mejor en 3 teslas. Lo que pasa es que los técnicos tienen que hacer un esfuerzo por conocer la máquina y optimizarla.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Barbier? Bueno, le agradecemos muchísimo a Ignacio y a Lisbeth por el excelente módulo, por su conferencia, por haber venido. Y bueno, les agradezco a todos ustedes también haber estado presentes en este curso que ahora llega a su fin y que espero que lo hayan aprovechado, que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido y que se vayan a la playa ahora. Bueno.